Antes de pasar ya directamente a lo que es el código, vamos primero a ver la teoría detrás de algunos algoritmos de multiclase. Primero que nada, estos primeros dos que vamos a ver, que son Logistic Regression One versus All o Logistic Regression One versus One, no son algoritmos como originalmente, o sea, no están hechos para multiclase, son algoritmos de clasificación binaria que a través de este como sistema One versus All y One versus One se pueden utilizar de clasificación multiclase, por así decirlo. Pueden ser multiclase, pero realmente estamos haciendo comparaciones binarias casi todo el tiempo. Entonces, vamos a revisar cada uno de estos. Primero que nada, el One versus All, como se puede apreciar aquí en la imagen, lo que quiere hacer es prácticamente clasificar los datos en diferentes modelos, pero este de acá lo hace de una forma curiosa. Lo que hace es crea conjuntos de clase, o sea, cada uno de estos, y genera una vez más modelos binarios de rojo contra todos, o sea, rojo contra verde y azul, verde contra todos y azul contra todos. Prácticamente lo que está haciendo aquí esto, como se ve aquí en la imagen, es agarra uno y dice, ok, me voy a concentrar en saber si es este. O sea, de todos los datos quiero saber si es este. O de todos los datos quiero saber si es azul. O de todos los datos quiero saber si es rojo. Me moví. Pero eso, o sea, realmente lo que se encarga es como hacer varias comparaciones binarias. ¿Es este frente a todos los datos? ¿O es este frente a todos los datos? ¿O es este frente a todos los datos? Y es así como se obtiene prácticamente un conjunto de datos. Tenemos más que nada un conjunto de modelos que prácticamente nos dice, nos da una probabilidad de que sea o no sea. Aquí la comparación más que nada es como es o no es. En cada modelo preguntamos, ¿es verde o no es verde? ¿Es azul o no es azul? ¿Es rojo o no es rojo? Y ya con ese modelo, nosotros lo que podemos hacer, bueno, con esos modelos, porque son varios, son varias comparaciones binarias, ya podemos realmente ingresar los datos y preguntar, ¿es verde? Que nos da una probabilidad. ¿Es azul? Que nos da una probabilidad. ¿Es rojo? Que nos da una probabilidad. Y ya con esa probabilidad nosotros podemos saber pues cuál sería la más alta y cuál es el resultado que nosotros vamos a arrojar. De parte de las ventajas, es un poquito más eficiencia o sea, de forma computacional, es un poquito más fácil de interpretar y de implementar igual, porque realmente estamos haciendo comparaciones de uno contra el resto. El único problema es que este algoritmo se puede ver afectado si tenemos valores atípicos, como muy fuera de la norma, muy fuera de lo normal, por así decirlo. En este caso lo que vamos a hacer para recomendaciones de uso es simplemente tratar la clase como un problema de sí o no, es o no es, como habíamos dicho, es rojo o no es rojo, es azul o no es azul. La clase que nos dé como, o sea, la clase que estamos buscando, en este caso la clase azul, si queremos preguntar si es azul, la vamos a marcar como un uno y el resto de datos la vamos a marcar como cero. Más que nada para que a la hora de entrenarlo nosotros sepamos como cuál es exactamente la que estamos intentando encontrar, adivinar. Es muy importante hacer esa separación de uno y cero. Y pues en caso de que nos estén dando algunas malas predicciones o que nos esté yendo un poco muy mal en cuanto a rendimiento, lo que podemos hacer es simplemente analizar el comportamiento detrás de por qué esas comparaciones están saliendo mal. Vamos ahora al One versus One. Este es un poco distinto porque eh, es otra vez un algoritmo binario que gracias a esta implementación One versus One se convierte en multiclase, pero lo que vamos a hacer ahorita es comparar modelos. Ya no estamos preguntando es rojo, es azul, es verde. Ahorita estamos comparando es rojo o verde, es rojo o azul, es verde o azul. En este caso, a diferencia del otro, realmente los modelos o sea, tienden a ser más modelos. ¿Por qué? Porque necesitamos una combinación entre todas las clases. Necesitamos poder realmente hacernos esta pregunta considerando todas las clases de ¿es esta o es esta? ¿Es esta o es esta? Lo que va a realizar este clasificador es justamente eh, manejar como modelos binarios en donde justamente pregunta ¿es rojo o es azul? ¿Es morado o es azul? ¿O es rojo y es morado? Y ese tipo de cosas. Entonces, lo que va a hacer al final es como tener una matriz de votaciones en las que todos los modelos nos van a decir como, ok, no sé, por ejemplo, digamos que tenemos tres modelos. El modelo uno votó porque es rojo, el modelo 2 votó porque es azul y el modelo
3 votó porque es rojo otra vez. Entonces, en este caso, lo que nosotros tendríamos que hacer es manejar como esa matriz de votaciones para que una vez que tengamos todos nuestros modelos entrenados, nosotros podamos recuperar la respuesta de estos modelos, eh, asignarle como... Y más que nada eso, o sea, llevar el conteo de cuál es el modelo que más se repite, porque a partir de ahí vamos a ver cuál es el correcto, a partir de todos estos modelos individuales que van a sacar como su predicción. De ventajas, es un poco difícil de implementar con grandes conjuntos porque tenemos que hacer muchas instancias, es lo que ya les había comentado hace un par de minutos. El otro comparaba uno contra todos. Aquí tenemos que asegurarnos de tener una combinación entre todos los modelos para que se comparen uno a uno. Lo que hace que si tenemos muchas clases, ese algoritmo se puede volver un poco más, o sea, computacionalmente demandante. Por eso mismo. La ventaja aquí un poco es que los datos están organizados individualmente. O sea, o sea, tenemos que separar los datos en, pues, pertenece o no pertenece a azul, pertenece o no pertenece a rojo, pertenece o no pertenece a verde, y es un poquito más fácil de manejarlos a la hora de entrenarlos y de toda esta manipulación que tenemos que hacer. Y lo mismo, las recomendaciones de uso simplemente que esto lo tenemos que mantener para clases, o sea, para conjuntos de datos que tengan pocas clases, porque muchas clases se puede volver muy alto el costo del algoritmo. Ahora, pasamos directamente a las softmax. La softmax, a diferencia de los otros dos, ya no es un algoritmo de, o sea, de clasificación binaria, ya no se encarga de preguntar es este o es este. Este, en cambio, se encarga, ya es multiclase, o sea, es naturalmente multiclase, se encarga de, o sea, se encarga de asumir n valores distintos en lugar de dos, como lo que habíamos dicho, y lo que hace es calcular la probabilidad de cada clase, o sea, va a calcular la probabilidad de cada clase. Por ejemplo, em, en la predicción, por así decirlo, ya no nos va a regresar un es o no es azul, es o no es verde, o ya no nos va a regresar o es azul o es verde, no. Realmente lo que nos va a regresar es una matriz que, donde nos dice del 100% de probabilidad, esto, o sea, esa es la probabilidad de que sea verde, esa es la probabilidad de que sea azul, esa es la probabilidad de que sea rojo. Entonces ya no es una comparación binaria entre eso no es, ni una comparación binaria entre es este o es realmente ya un cálculo multiclase directo en donde lo que nos regresa es justamente las probabilidades de que sean cada una de las clases. Ventajas. Se calcula en base a las probabilidades, como ya hemos dicho, es mucho más fácil de ver e inclusive de utilizar que los otros dos, que pensaría yo. El rango de salida es entre 0 y 1, lo que habíamos dicho de las probabilidades. La suma de todas las probabilidades de que sea o no sea, bueno, ajá, la suma de todas las probabilidades en la predicción nos va a dar el 100%. Entonces es inclusive más fácil de visualizar. En caso de que tengamos datos no lineales, pues así sí conlleva un trabajo bastante fuerte y en algunas ocasiones es un poco difícil captar relaciones complejas entre variables o entre clases, por así decirlo. O sea, perdón, entre las variables, entre los parámetros de un dato es difícil como calcular esas relaciones. Ahora, en recomendaciones de uso, simplemente eso es muy utilizado en como la capa final de las redes neuronales y justamente lo que estamos utilizando es un régimen de entropía cruzada que prácticamente se utiliza para el loss, o sea, para el cálculo del loss, que ya vamos a ver un poquito más adelante por qué. Y, y eso sería todo, diré yo, por el apartado de la investigación. Vamos entonces con la implementación y vamos a empezar con el primero. El primero es el Logistic Regression, el One versus All. Aquí lo primero que me gustaría explicar es el tema bueno, de cómo manejamos los datos. Aquí lo que tenemos simplemente es, sacamos XRO, que simplemente es todas las X, y agregamos este como procesamiento de datos para las Y, o sea, para las Y, porque lo que está haciendo es, aquí regresa un arreglo del mismo tamaño que las X, o sea, aquí tenemos 150 datos, este igual va a ser 150 datos, pero solamente va a poner en número 1 los que pertenezcan a la clase setosa, y el resto los va a dejar en ceros. Lo mismo con el versicolor, en número 1 versicolor, las que pertenecen a versicolor y el resto en restos, y lo mismo para virgínica. ¿Por qué? Porque aquí, o sea, lo que queremos saber es que de todas las Y, ¿cuáles pertenecen a la clase 1, cuáles pertenecen a la clase 2, cuáles pertenecen a la clase 3?
me moví. Ya una vez con esos datos, lo que hacemos aquí es entrenar los modelos. Utilizamos el modelo Logistic Regression y simplemente ponemos modelo A versus Sol, B versus Sol, C versus Sol. Y estos mismos modelos somos los que vamos a entrenar más adelante, pasándoles el 100% de los datos y a cada uno de ellos, pues correspondiente, ¿no? Por ejemplo, el modelo A contra todos, le ponemos todos los datos y le decimos cuáles datos pertenecen a A. El modelo de B contra todos, lo mismo, cuáles datos pertenecen a la clase B. Y así, entonces cada uno de estos nos va a regresar cada uno su modelo, el cual vamos a meter un arreglo de modelos y vamos a utilizar aquí eh, en esta otra versión, en esta otra función. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo aquí es ya utilizar el predict. Aquí en este proyecto lo que estamos haciendo es, tenemos un arreglo que es lo que vamos a regresar, se llama prediction. Le pasamos test data, que prácticamente son los datos que queremos probar. Y por cada dato en test data le va a hacer un reshape simplemente para convertirlo en un arreglo y que deje de ser una matriz, si no me equivoco. Y vamos a instanciar una clase llamada probabilidad. Entonces vamos a ir por cada dato de 3 data y vamos a, de hecho, iterar por cada uno de los modelos. O sea, por cada dato iteramos por cada uno de los modelos. Y lo que hacemos aquí simplemente es eh, modelo.predictProba, o sea, dependiendo del modelo vamos a predecir la probabilidad del dato actual que le estamos mandando. Lo pasamos por una sigmoide simplemente para que nos quede una escala entre 0 y 1 y esto es su probabilidad. Entonces aquí a probas, o sea, este arreglo de acá, le vamos a añadir justamente la probabilidad que sale aquí. Aquí, ¿por qué hacemos esto? Porque este predictProba nos trae la probabilidad de que sí sea, la probabilidad de que no sea, y nosotros queremos la probabilidad que sí sea, es lo que estamos guardando aquí. Aquí simplemente se le hace un arreglo, o sea, ya después de que checamos todos los modelos por cada dato, aquí se hace como una operación a este arreglo. ¿Para qué? Para que te lo ordene de menor a mayor, prácticamente que te ponga la mayor probabilidad al principio. Y justamente aquí en este prediction append, o sea, prediction nos vamos a, es nuestra variable que vamos a retornar. En este prediction append lo que vamos a hacer es simplemente añadir como el índice, en este caso como la etiqueta de clase. O sea, nosotros ya que tenemos la probabilidad más alta, lo que vamos a hacer es buscar su índice. Prácticamente esto nos va a regresar un 0, 1 o 2, o sea, equivalente a cada una de esas clases, 0, 1 o 2, dependiendo de cuál es la que tuvo probabilidad más alta. Y así es como regresamos nuestra predicción. De hecho, si nos vamos ya a la siguiente, lo que tenemos aquí justamente igual es un result predict xtest, o sea, aquí tenemos el resultado, utilizamos la función predict, le pasamos creo que de los 150 datos, 130, no es cierto, 100. No estoy seguro de cuántos estamos utilizando. Estamos utilizando. Bueno, estamos utilizando una parte para entrenar y una parte para testear. Y justamente es esto de aquí. Aquí testeamos. Y aquí tenemos ya la comparación entre el result, o sea, la predicción de acá, y el Y, o sea, el Y en sí. Y pues ahí vemos, por ejemplo, que tenemos casi, bueno, tenemos creo que he hecho exactamente las mismas predicciones en los dos, por lo que sabemos que pues el algoritmo estaba prediciendo correctamente porque lo estamos comparando con el resultado que debería dar. Ahora vamos a pasar con la implementación entonces de Logistic Regression One versus One. En este caso, lo primero que hacemos es utilizar una función como auxiliar que nosotros hicimos para agrupar los índices de las distintas clases, o sea, va como a los índices de los datos pertenecientes a cada clase los va a separar y los va a agrupar en pues una matriz de 3 como arreglos. Entonces esta matriz de 3 arreglos va a contener cada una de ellas, todos los índices pertenecientes a las clases, como los agrupa. Aquí, lo que hacemos es simplemente preparar como nuestras Y, porque lo que queremos así aquí es que regrese una matriz con los datos, o sea, con datos 1 en la clase que estamos deseando o encontrar y 0 en todas las demás. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos 150 datos aquí, esta primera setosa Y, pues lo que va a hacer es te va a poner 1 en todas las Y que sean setosa Y y 0 en todas las demás. Y lo mismo para todos los demás. Aquí simplemente estamos diciendo, bueno, clase 1 son estas Y, clase 2 son estas 3 y estas Y, clase 3 son estas Y. Y así, una vez aquí, en eso estamos haciendo. Ahora, una vez ya tenemos esto, vamos a separar los datos por clase. Aquí vamos a separar todos los setosa X a todos los que sean de solamente
o sea, pertenezcan solamente a esta clase, aquí todos los que pertenecen a esta clase y aquí todos los que pertenecen a esta clase. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita un poquito más abajo lo que vamos a hacer. Instanciamos simplemente todos los modelos, el modelo A contra B, A contra C y B contra C. Y aquí lo que hacemos es preparar como unas, ¿cómo se llaman? Preparamos los datos temporales. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer aquí es concatenar los datos que pertenecen a la clase A con los datos que pertenecen a la clase B y los datos Y que pertenecen a la clase A y los datos Y que pertenecen a la clase B. Prácticamente aquí lo único que le estamos pasando es, ok, solamente quiero que me compare los datos entre clase 1 y clase 2 y justamente es lo que hacemos aquí para entrenar el modelo AB. Estamos pasando la clase A a la clase B y justamente lo que queremos hacer es que pueda diferenciar entre estos dos a través de esta como manipulación de datos que hicimos antes de entrenarlo. Y va a ser lo mismo con todos los demás. De hecho, aquí lo que queremos hacer es comparar A con C. Entonces, una vez más, mandamos nada más los datos de A y aquí le pasamos en cambio los datos eh, de C. Así, lo que estamos haciendo es simplemente comparar distinto, ¿no? En el otro, en el One versus All, estábamos diciendo, eh, estábamos comparando es o no es, y aquí lo que queremos hacer es comparar cuál de los dos es. Es por eso que lo estamos haciendo así. Ya una vez que tenemos todos los modelos, simplemente los ponemos en un arreglo y esto es lo que vamos a utilizar para la predicción, que de hecho es lo que vamos a ver aquí más adelante. Aquí en la predicción, esta se maneja un poquito distinto a la otra, aunque a simple vista pareciera igual. Lo que tenemos es un final predict, que es casi lo que vamos a regresar. Tenemos aquí un for para que vaya por cada dato en nuestros datos de prueba que le vamos a mandar. Por cada uno de esos datos hace un reshape simplemente para pasarlo de matriz a vector o a arreglo. Y aquí tenemos un objeto llamado vote. Ahorita vamos a ver para qué sirve esto. Pero prácticamente lo que queremos hacer aquí es por cada data vamos a probar con los tres modelos. Aquí este prediction, o sea, lo que queremos que haga es que nos regrese pues eso, la predicción. En el otro estábamos como que buscando la probabilidad de predicción. Aquí simplemente estamos dejando que nos dé la predicción de qué clase sería. ¿Por qué? Porque cada uno de los modelos pues va a comparar distintas clases, ¿no? Si vemos, creo que cada modelo, o sea, cada clase A, B y C se repite dos veces por modelo. Se repite A con C, A con B y B con C, por así decirlo. Entonces, lo que hacemos aquí, justo en este if, es si la predicción, o sea, ya está en vote, si en este vote ya tenemos una predicción con esta clase, perdón, si en predicción no hay una predicción que le apunte a esta clase, entonces créala y instanciar en uno, que prácticamente queremos decir, ok, el primer dato, la primera predicción nos arrojó que es A. Entonces en A voy a poner un uno. Entonces voy a decir, ok, ya uno voto porque sea A. Y en caso de que no, en caso de que ya haya justamente una predicción, lo que vamos a hacer es simplemente utilizarla, agregarle uno. Por ejemplo, si en la siguiente data, perdón, en el siguiente modelo, el data ingresado me da A otra vez, ya no entra este if, entra este y ahora A lo tenemos en 2. Y ya si en el tercer modelo me sale que es C, bueno, pues al final en la predicción, de hecho lo que vamos a tener es A, o sea, A nos va a decir que fue votado dos veces y C nos va a decir que fue votado una vez. Entonces, por ende, lo que hacemos aquí en este sorted es obtener cuál fue el más alto. El más alto en este caso, en este ejemplo que estamos inventando, sería A, porque tuvo dos votos contra uno de C. Entonces, justamente este vote de aquí es el que vamos a regresar o sea, finalmente en este arreglo de acá. Y justamente lo que hacemos aquí es utilizar test data. Son exactamente los mismos datos que utilizamos en el anterior, de hecho, y lo mismo, o sea, vemos como predicciones pues las predicciones nuestras nos dan con las que el modelo ya trae, o sea, con el resultado final. Empezando ya entonces del lado del softmax, lo que tenemos aquí primero son un par de funciones auxiliares, por así decirlo, que vale la pena empezar a explicar. Una de ellas es el softmax como tal, la función softmax. Parte de esta fórmula y prácticamente su objetivo es, dada un como conjunto de valores, ya sea un arreglo de números, por así decirlo, lo que va a hacer es va a como convertir cada número en un peso. O sea, la suma de todos los datos ingresados tiene que ser un rango entre cero y uno. O sea, no, perdón. La suma de todos los datos ingresados tiene que dar uno. Y a cada dato ingresado le da un peso de acuerdo a como
a su peso con respecto al 100% que es el total. O sea, prácticamente te deja como un conjunto de valores entre un valor entre 0 y 1. Ese one hot it lo que hace es simplemente agarra valores, por así decirlo, y por ejemplo aquí le estamos pasando las clases, ¿no? Clase 1, clase de rojo es 1, clase yellow es 2, clase green es 3, algo por el estilo, ¿no? Y lo que va a hacer es va a separar eso en columnas y a cada clase, o sea, cada input aquí lo vas a poner en una columna y pues los que coincidan los va a poner en uno. Por ejemplo, estos dos son red, estos dos tienen red en uno y cero en todos los demás. Este es yellow, tiene uno en yellow y cero en todos los demás. Y así consecutivamente. El objetivo es justamente que de uno de estos, o sea, de un como arreglo de clases, nos regrese una matriz de como columnas. Y pues estas dos son importantes porque las vamos a utilizar a continuación. De hecho, lo que sigue es la función de loss. Aquí nosotros partimos de esta función de acá, que es el cross entropy loss function, que prácticamente lo que se encarga de calcular es la diferencia entre dos probabilidades. Entre más grande sea la diferencia entre dos probabilidades, más grande es el costo. Entre menos grande sea la diferencia, menos grande es el costo. Y justamente esto que vemos acá es este loss de aquí. ¿Por qué? Porque lo que hacemos aquí es simplemente le pasamos todas las tetas, las X, las Y la lambda. Entonces, aquí lo que hacemos es primero sacar cuántos datos tenemos. Aquí en el GMAT lo que hacemos es pasar el one hot it. O sea, prácticamente nosotros le mandamos nuestra Y para que nos regrese lo que habíamos visto antes, que es una matriz de clases, por así decirlo. Aquí calculamos, o sea, aquí simplemente multiplicamos teta por W, o sea, perdón, el peso por cada X para que nos dé como su puntaje, por así decirlo. Ese puntaje lo vamos a pasar a la función de softmax y nos va a decir su probabilidad. Y justamente lo que hacemos aquí es comparar esa probabilidad con con la Y para, para saber, o sea, prácticamente comparamos las probabilidades con la probabilidad que nos regresó aquí. Y pues al final simplemente computamos igual, o calculamos la función, la gradiente, el índice de gradiente. Y justamente ese getLoss, por así decirlo, lo que hace es, le pasa todos los datos, los pesos, la X y la W, va a encargar de calcular la probabilidad, se va a encargar de regresar el costo de qué tan lejana está esa probabilidad y nos va a regresar igual el índice de gradiente. Y esto viene útil porque justamente la siguiente parte ya es correr el algoritmo. Aquí nosotros instanciamos nuestro arreglo de tetas prácticamente, definimos la lambda, las iteraciones las pusimos en 20.000, el learning rate la pusimos en 0.5. Aquí ponemos como losses, ¿para qué? Para después poder computarlo acá. Y por cada una de las iteraciones lo que va a hacer es calcular el loss y el grad, o sea, lo que ya vimos que regresa de esa función de aquí, con los pesos X y Y actuales, para que para que en cada iteración los pesos se vayan modificando de acuerdo a lo que nos regresa este cálculo de aquí, de acuerdo al gradiente como al gradiente de cambio, por así decirlo. Y al final llegamos que el loss, o sea, lo máximo que se pudo minimizar, esto fue a 0.020 por así decirlo. Y aquí vemos como la gráfica, pues hace su salto, ¿no? Con menos iteraciones, creo que con 10.000 podemos ver una gráfica un poquito más curva, pero ya con 20, pues esto sucede, esto llega muy rápido al mínimo y ya después solamente se encarga como de perfeccionarlo, por así decirlo. Una vez ya con esto, nosotros simplemente generamos una función que es getProdsandPrep. Aquí le pasamos las X. Aquí lo que hace esto es simplemente multiplicar las X por las tetas y le saca el softmax para que nos dé una probabilidad. Y aquí simplemente y aquí simplemente las probabilidades, o sea, sacamos como la predicción más alta, o sea, de todas las probabilidades, cuál es la más alta y pum, nos regresa como preds, por así decirlo. Que de hecho lo que hacemos aquí nosotros es simplemente llamar esa función con props and preps con el test data, sacamos la predicción y esto de aquí es lo que imprimimos. Y si se fijan, justamente los test data que estamos utilizando aquí es el mismo que estamos utilizando en los otros dos algoritmos y todos nos llegan a este resultado, ¿no? Prácticamente vemos que las predicciones coinciden con los datos reales. Hola, mi nombre es Roger y yo les voy a explicar el ejercicio 3, el Fashion Means, utilizando los modelos de ESGD Classifier y Logistic Regression de manera comparativa. En esta imagen podemos observar cómo son los datos que vamos a utilizar de manera de imagen. Cada uno de esos datos
tiene su propio label o su propia clasificación, como podemos ver aquí. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, las botas, el vestido, entre muchos otros. Lo primero que hacemos es importar nuestros datos. Se dividieron en dos archivos diferentes, los datos de entrenamiento y los datos de testeo, que fueron anteriormente separados en archivos diferentes. De ahí, para asignar nuestras X, le quitamos lo que es el campo label, que como les había dicho, es lo que le indica a la imagen que, cuál es su verdadero origen o cuál es su nombre. Mientras que nuestros Ys le asignamos únicamente este label para poder compararlos. Ahora, una vez tenemos nuestros datos, vamos a inicializar una variable donde le indiquemos si nuestro dato de Y es igual al dato que estamos buscando, que en este caso es el número 3 o lo que es igual a un vestido. Inicializamos nuestros modelos ambos al mismo tiempo y también hacemos el entrenamiento, pasándole precisamente lo que son nuestras X de entrenamiento y la variable que va a indicarle cuál es el objeto que estamos buscando. Seguido de eso, hacemos una predicción de cierto rango para poder hacer una evaluación de cómo está haciendo o cómo está logrando el algoritmo. En este caso, de 50 a 100, donde podemos ver false, todo aquello que no es un vestido, y como true, lo que sí lo es. Si comparamos el del modelo SGD y el de Logistic, podemos ver que es muy parecido en el aspecto de que, al menos en este rango, no hay ningún cambio. Se procedió a hacer a mostrar el rango de los labels en el test data, o lo que son los datos reales, para poder comparar la veracidad con la que se hizo la predicción. Y comparándolo con algunos de estos, podemos ver que precisamente se hizo una muy buena predicción. Podemos ver que el SGD es muy utilizado para problemas muy grandes donde su escala es más atractiva o más rápida, ya que se utiliza el Stochastic Descent como su solucionador principal, mientras que el Logistic Regression utiliza el descenso de la gradiente de la manera predeterminada. Eso provoca que sea un poco lento, pero gana precisión. Al hacer las comparaciones con métricas, podemos ver el nivel de precisión donde el Logistic Regression es ligeramente más preciso que el SGD Classifier. También podemos ver lo que es la matriz de confusión, donde podemos apreciar que hay un alto rango de buenas predicciones en los datos. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Iván Pérez Villalobos y en esta ocasión voy a explicar la implementación de la calidad del vino con Logistic Regression versus Linear Regression. ¿Okay? Para empezar a comparar estos dos algoritmos, podemos ver cómo se importa lo que es de sklearn, Linear Regression y Logistic Regression, ¿no? O sea, le agregamos aquí el Logistic Regression para poder utilizarlo como modelo. Lo asignamos y esto aquí que ves de import warnings es porque salían unas advertencias, pero pues como no había problema con eso, para que no se mostrara y se viera un poco mal, lo agregamos, ¿no? Luego, en este caso, lo que se hizo fue pues entrenar al modelo con los datos de entrenamiento de X y Y. Y aquí puedes ver cómo una vez lo entrenas, te imprime más bien que ya está aplicado lo que es lo de Logistic Regression. En caso de linear, pues se hace lo mismo, se importa, solo que es nada más el linear regression, ya sabes lo típico, ¿no? Se pone el modelo, se entrena y aquí está el linear regression. Pasando con lo siguiente, podemos ver cuándo interceptamos el modelo y el coeficiente. Vamos a comparar cómo se ve este tipo de array. Aquí podemos ver la cantidad de datos que sale, eso debido al Logistic Regression, y también tenemos lo que es de Linear Regression, como sale un menor número de datos, ¿no? Podemos ver cómo está puesto de aquí desde el negativo de todo 0. En cambio aquí podemos ver números variantes de 19, 2, menos 1 y demás. O sea, esos números están ahí y están como que no es solamente todos con el menos 0. Esa es una diferencia que podemos notar. Aquí solamente hay uno con un dato que tiene de 1.7. Luego para esto vamos a ver con la comparación de YPredict. Aquí lo ocupamos para hacerlo, ponemos el model predict tanto en los dos lados. Ocupamos la variable de xtest y podemos ver aquí una gran diferencia, que es que aquí en el shape, pues tenemos los 320 de una sola dimensión, que contiene con 2. Y lo primero que notamos es que la forma en la que está
puesto los datos. No sé si se debe a algo en la forma en la que tenía acomodado, pero pues se vio de esta forma. Podemos ver cómo también que empieza aquí con 7, 6, 5, 6, 6, 6 y demás. Aquí empieza desde 6, 6, 6, 6, tiene todos sus números datos, ¿no? O sea, vemos cómo tiene esa variación. Si bien, o sea, no están iguales, tiene una misma forma, ¿no? Cambio la predicción. Varía la predicción debido al modelo. Luego aquí, como lo estamos usando con Logistic Regression, podemos ver que en la gráfica están estáticos esos datos, mientras que en el Linear Regression, pues esos datos pues, se van moviendo de forma línea con base a la predicción y el testeo. Lo mismo está puesto a cada lado, nada más lo graficamos para que se pudiera notar ese tipo de diferencia. Y aquí con esta segunda gráfica que tenemos, que es de Logistic Regression, podemos ver cómo está puesto lo de la cualidad, ¿no? En base a la cualidad, mientras más que cualidad tenemos, menos va a ser la acidad y de la misma forma, mientras más acidad, menos va a ser la cualidad. Así que estos datos no varió mucho, están iguales, aunque se aplicó lo mismo, o sea, se aplicó lo de distintos algoritmos, este ya varió, o sea, se quedó igual, a comparación de la otra gráfica que sí varió. Y por último, aquí en implementación, podemos ver en el Logistic Regression cómo tenemos nuestra matriz de confusión. Aquí en este lado solo puse lo del el Cross Validation Predict. Aquí también lo puse. Podemos ver esos dos aquí que igual que de la misma forma que la otra predicción varió. Pero aquí, por ejemplo, en algo que se debe tomar en cuenta para lo de Logistic Regression es que la forma en la que tenemos que puesto nuestra matriz de confusión, podemos ver cómo los datos están puestos de aquí. Esto salen estos ceros porque estamos buscando lo que es la calidad de 7, o sea, la máxima calidad. Y pues, o sea, sale, o sea, aquí hay un 7, no hay 7, no hay 7, aquí hay dos 7. Y vamos viendo cómo van dando esos falsos positivos, positivo, positivo. Aquí, para que se explicara mejor, puse un ejemplo de orquídeas, pero tiene que ver lo mismo con una matriz de confusión, pero con multiclase, ¿no? Vamos a ver cómo se pone ese tipo de matriz. Aquí mismo se está viendo ejemplificada. Y vemos cómo se va repitiendo más esos números en el centro, a comparación de los demás, ¿no? Y eso sería todo. Como conclusión general, el equipo cree que el proyecto estuvo bastante interesante, estuvo como fue un buen complemento porque aunque ya habían algunas cosas que hemos visto a lo largo de parcial y que hemos visto durante clase y que pudimos reforzar a través de este proyecto, hubieron muchas otras que requirió de una grande investigación, sí, sobre todo para el punto 2 que es todo el tema de el one versus one, el one versus all y el softmax, porque pues son temas que realmente no llegamos a ver en clase, vimos lo básico, requirieron investigación, requirieron bastante tiempo para que se llevaran a cabo, pero al final realmente estamos satisfechos con nuestros resultados de este proyecto. Creo que aprendimos bastante, creo que se complementó bastante bien igual con lo que vimos en clase. Y nos gustó bastante, la verdad, trabajar en ese tema. Ahora, hablando sobre la conclusión, comprendí mejor lo que son varios algoritmos, tanto nuevos como los que hemos visto durante clases e incluso lo que hemos visto en parciales anteriores. Por suerte, la mayoría de estos modelos son altamente utilizados en el sector, por lo que encontrar información al respecto no fue de algo de complicación. Entendí mejor cómo utilizar las métricas y cómo comparar los modelos entre sí, lo que me ayudó a poder seleccionar los modelos adecuados para distintas situaciones. Ok, ya para la conclusión individual, de comentarios individuales, pues a lo largo de este proyecto yo fui aprendiendo diferentes tipos de algoritmos de clasificación que se habló de todo a lo largo de todo este proyecto, notando cómo cada uno tenía su propia ventaja y desventaja. Esto me daba una idea de cómo, más bien de cuándo me convendría ocupar dicho algoritmo y cuándo no. Y en sí me gustó porque aprendí algo nuevo, aprendí algo que puedo implementar si quiero ocupar luego en un software que necesite. Entonces eso me da una forma de comparar dichos resultados con otros similares que tenía en otros distintos tipos de algoritmos y ver su efectividad, ¿no? En cada uno. Lo que me hace darme cuenta que cada algoritmo se puede utilizar dependiendo del caso que se necesite. En cuanto a mi conclusión individual, me gustó mucho realmente lo que hicimos porque
fungió como complemento de lo que estábamos viendo el semestre pasado. El semestre pasado vimos, por ejemplo, todo este tema de predicción de datos. Siento que ahorita estamos atacando una problemática completamente distinta que es la clasificación. Y la verdad, esperaría que pudiéramos seguir viendo como otros problemas que la inteligencia artificial puede resolver. Ya vimos predicción, ya vimos clasificación. Esperaría que pudiéramos ver algo más en el tercer parcial porque realmente considero que este nivel aplicativo de la inteligencia artificial, más allá de solamente entenderlo o estudiarlo, esto de ya llevarlo a cabo en proyectos, en resolver diferentes problemas, y así siento que nos va a dar como un... O sea, nos va a servir como una gran herramienta para el día de mañana intentar implementar estas mismas soluciones en, en problemas más grandes o en problemas reales inclusive.